Dios les bendiga, hermanos. De verdad es un gusto el poder llegar hasta la intimidad de sus hogares nuevamente y poder saludarles, poder llevar el consejo de la palabra del Señor. Y saben, yo creo que quizás una de las áreas que quizás puedan verse más afectadas en la vida de nosotros los creyentes es con relación a nuestra fe. Yo creo que sobre todo cuando se ha extendido esta pandemia y el tiempo de cuarentena se ha ido extendiendo, de repente pueden venir ataques que pueden causar desánimo, frustración y dudas en cuanto a la bondad de nuestro Dios. Es por ello que nosotros como creyentes no debemos de ignorar, como dice la Escritura en la carta a los Efesios capítulo 6, de que nosotros tenemos una lucha que, al igual que este virus que es tan mortal, pero la verdad nadie lo ve, pero ahí está. Y si uno pues se ve contagiado de este virus, puede ser letal. Nosotros tenemos un enemigo que también es invisible, no lo podemos ver. Y nos dice en la carta a los Efesios capítulo 6, nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad, contra Satanás, quien tiene una serie de huestes y potestades muy organizadas con las cuales él va a querer atacarnos. Por eso es que la Escritura nos dice que nosotros debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios, que nosotros debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es que la verdad es que el maligno es un ser lleno de maldad, es un ser lleno de odio y de crueldad, que nos quiere alejar de nuestra comunión con Dios. Y fíjense que aunque la Escritura a partir del versículo 10 comienza a darnos algunas directrices, es a partir del versículo 14 donde nos comienza a dar ciertas partes de una armadura que Dios nos ha dotado, nos ha provisto, para que nosotros podamos hacerle frente a todas esas acechanzas del diablo. Ahora, yo no quiero hablar de todas las partes que conforman esa armadura. Me quiero centrar en una que es con la que yo creo que podemos estar lidiando, sobre todo en esta época en la que hay tanta muerte, hay repuntes de violencia y bueno, las enfermedades comunes ahí están, el cáncer, ahí están los problemas pulmonares, la diabetes, la hipertensión, todas esas cosas ahí están, aparte del COVID-19 y de la violencia. O sea, nosotros no podemos ignorar que todos esos males están presentes. Y aunado a esto, la incertidumbre del trabajo, la seguridad salarial, la alimenticia, la amenaza de la integridad física de cada momento que alguien sale, son cosas que
que pueden ser vulneradas si nosotros no tomamos esta armadura, pero yo me quiero referir a una que está en el versículo 16, y aquí nos dice la escritura que de esta armadura, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y si hay una arma que usa el diablo para querer matar, hurtar y destruir nuestras almas, son precisamente esos dardos de fuego. El diablo es como un monstruo lleno de maldad contra la cristiandad. Por eso es que aquí nos dice que nosotros, sobre todo, o sea, esto es de vital importancia, debemos de tomar el escudo de la fe. Y es que la fe es algo vital para nosotros los cristianos. El profeta Habacuc, así como el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos y en Gálatas, afirman que el justo por la fe vivirá. La verdad, la fe no es útil únicamente en el inicio de la cristiandad, no, la fe es útil para toda la vida en el cristianismo. Y fíjense que hay en algunos momentos en los que he recordado un versículo que, aunque me recuerda a mi humanidad, me hace descansar en la seguridad de dónde estoy parado. Ese versículo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Me encanta porque, aunque militamos en la carne, nosotros ya no andamos en la carne. Nosotros vivimos por fe. Y cuando en este versículo nos dice sobre todo, quiere decir que es algo que no podemos pasar por alto, que es algo muy, pero muy importante. Ahora, aquí hay una figura como cuando un soldado en la época del apóstol Pablo iba a la guerra, utilizaba un escudo. Era un escudo que le cubría prácticamente todo el pectoral, donde estaban alojados todos los órganos vitales. Y este escudo le protegía el cuerpo de una de las armas más mortíferas de aquel entonces. A ellos eran atacados con flechas empapadas con brea y encendidas con fuego. Yo creo que ningún soldado se hubiera atrevido a salir a la guerra sin un escudo, pues iba a quedar a merced del enemigo. Y Pablo aquí nos está diciendo que lo mismo ocurre en la cristiandad. Nosotros continuamente, el enemigo de nuestras almas arroja sobre nuestra vida y sobre nuestra alma dardos de fuego, como flechas encendidas. Y si no nos protegemos con el escudo de la fe, podemos salir seriamente lastimados o dañados, o incluso pudiera ser un ataque letal. Ahora bien, estos dardos de fuego vienen en forma de pensamientos malignos, esos pensamientos que nos incitan a la inmoralidad. Son pensamientos que nos incitan al odio, a la amargura, pensamientos que nos incitan a la envidia, a la ira, al orgullo, a la codicia. Son pensamientos que nos incitan a la mundanalidad, al temor, al desaliento, a las dudas. Y, ¿sabe? Continuamente nosotros tenemos que luchar precisamente con la duda y ese temor que la incertidumbre puede generar en nuestras vidas. El enemigo puede tirarnos dardos de fuego que nos inciten a dudar del amor de Dios, nos hagan dudar de que en su soberanía, como que Dios no es tan sabio,
y en algunas ocasiones pudiera tirarnos dardos de fuego que nos quieran hacer dudar de la palabra de Dios. Nosotros, sin ninguna duda, vamos a ser atacados por el enemigo durante nosotros corramos nuestra carrera hasta el final. El enemigo va a querernos poner dudas acerca de la iglesia. El enemigo va a querer ponernos dudas si nosotros vamos a permanecer fieles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y saben una cosa, esta lucha se intensifica mucho más cuando estamos en medio de la aflicción. Ahí cuando estamos en medio de una enfermedad, ahí vienen esos dardos de fuego. Cuando estamos atravesando problemas económicos, cuando tenemos un conflicto personal, nos asaltan pensamientos terribles. En algunas ocasiones podríamos cuestionarnos dónde está Dios en todo lo que está pasando. A veces pudiéramos llegar a cuestionar que Dios nos ha dejado solos o como que Dios nos ha dado la espalda. O como decía Asaf, como que no valía mucho la pena, pero él dice, llega en el mismo momento a la reflexión, yo mentiría si le dijera a mi generación que no vale la pena. Pero el dardo de fuego ahí viene. Algunas personas no han utilizado, no han tomado el escudo de la fe. Y sin ninguna duda uno de estos dardos le ha hecho tirar la toalla y creer como que no vale la pena luchar en la cristiandad. Todos estos pensamientos son dardos de fuego del maligno. ¿Sabe? Es tan peligroso que nosotros podemos estar leyendo la Biblia. Nosotros podemos estar orando en la presencia de Dios y allí mismo nos van a saltar una serie de pensamientos. De hecho, la lucha se vuelve más violenta cuando nos disponemos a orar o a leer las Escrituras. Y por eso es que el apóstol Pablo, a mí me encanta cómo el apóstol Pablo nos abre el corazón. Y él testifica en Romanos 7, versículo 21, así que queriendo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Cada vez que nosotros nos dispongamos a querer hacer la voluntad de Dios, cada vez que nosotros queramos meditar, leer las Escrituras, orar, alabar a Dios, disponernos, apartarnos para Dios, santificarnos para Dios, va a haber esa lucha. El apóstol aquí nos está diciendo, cada vez que yo me dispongo a hacer lo bueno, cada vez que yo me dispongo a tener una experiencia espiritual, yo me doy cuenta que hay un principio de maldad operando en mi corazón. Y es precisamente cuando uno se dispone a hacer el bien que descubre esta ley. Uno descubre que el mal está en uno. Por eso es que cuesta mucho orar. Por eso es que es una lucha. Es una lucha para poder vencer. Porque hay dardos que están queriendo hacernos daño. Y usted se dará cuenta que usted se dispone a leer el periódico, a ver un noticiero, y no hay ningún problema. Ahí no hay una distracción mental. Pero desde que alguien intenta cultivar su relación íntima con Dios, vienen a su mente toda clase de pensamientos, un montón de distracciones. Mire, ahí recuerda las cuentas que tiene por pagar, las diligencias que tiene pendientes, si es posible hasta para la próxima semana. Ahí se vienen una serie de cosas. Y yo le voy a decir algo. ¿Quién de nosotros no ha experimentado el tener sueño cuando busca a Dios en oración? ¿Quién cuando está orando de repente no se le viene un pensamiento que no tiene nada que ver con lo que está hablando con Dios? Dardos de fuego. De repente el Espíritu Santo nos muestra algún pecado con el que debemos de luchar. Un pecado que muy probablemente tenemos que confesar y abandonar.
pero de repente nos asaltan un sinfín de justificaciones, incluso justificaciones bíblicas. Por ejemplo, alguien le ha estado tirando dardos de fuego, lascivos, el enemigo, y de repente puede llegar a justificar ese tipo de pensamientos con los que ha estado maquinando en su corazón y decir, si hasta David pecó y era un hombre conforme al corazón de Dios. Y mire, en esto hay que tener mucho cuidado. A veces uno está muy tranquilo y de repente lo asalta un mal pensamiento y no estaba haciendo nada que lo llevara a pensar de esa manera. ¿Sabe cómo se llama eso? Dardos de fuego del enemigo. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que Satanás acecha. Satanás sabe cuándo y dónde atacar. Él no actúa a lo loco. Podrán haber miles de tentaciones, pero Él sabe con cuál nos va a llegar, en qué momento nos va a llegar. Aquí dice el versículo 11 de este capítulo 6, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y cuando aquí nos dice que son acechanzas, son esos métodos astutos que usa el enemigo. El enemigo es metódico en sus ataques. Él tiene un plan concebido, él maquina lo que va a hacer en cada persona y en cada ocasión. Ahora, muchas veces estos dardos de fuego vienen a través de otras personas. Y aunque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero el enemigo es lo suficientemente astuto como para esconderse detrás de sangre y carne. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando el Señor le decía a sus discípulos que era necesario que fuera a la cruz. ¿Y qué pasó? El apóstol Pedro le dijo, Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué fue lo que le respondió el Señor? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente dónde había salido ese dardo de fuego. Satanás usó a Pedro para atacar a Jesús. Y saben, mis hermanos, si nosotros nos descuidamos, si nosotros no nos cuidamos, Él puede usarnos a nosotros, Él puede usarte a ti, puede usarme a mí, para tirarle un dardo de fuego a algún hermano de la iglesia. No debemos de olvidar que estamos enfrentando a un enemigo que es cruel, que es astuto, que es poderoso y que es perseverante. ¿Cómo podemos defendernos de esos dardos de fuego? Aquí nos dice la Escritura, con el escudo de la fe. Solo la fe es la única que puede apagar todos los dardos de fuego del maligno. Oye bien, no solo algunos, sino todos los dardos de fuego del maligno. Es la confianza plena en Dios y en su palabra la única protección que nosotros tenemos contra esas flechas encendidas que el enemigo nos lanza de manera mortífera. Puede llegar el momento en que estás dudando del amor de Dios. Mi hermano, no te quedes ahí sin hacer nada. Esa flecha encendida va a quemar tu alma. Protege de inmediato con el escudo de la fe. Romanos 8:39 dice, Dios no miente. Y Él ha dicho en su palabra que nada puede separarme de su amor. Usted debe estar seguro que ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El Señor ha prometido en Mateo 28:19 estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros no debemos de dudar del amor y de la fidelidad de nuestro Señor.
Y mis amados hermanos, nosotros debemos de pensar correctamente. Debemos contrarrestar esos ataques del enemigo con la palabra de Dios. Nosotros debemos de poner delante de nosotros sus promesas. Es así como usamos el escudo de la fe. Y yo le digo, si nuestro Dios lo ha prometido, Él lo cumplirá. Porque Él no puede mentir. Él no puede negarse a sí mismo. Por favor, repita esto, que le quede grabado en su mente y en su corazón. Si Él lo ha prometido, Él lo cumplirá. Nuestro Dios no puede mentir. Nuestro Dios no puede negarse a sí mismo. Yo le voy a decir algo, no importa qué tan inteligente o lógico nos pueda parecer algo, si no es conforme a los pensamientos que Dios ha revelado en su palabra, debe de haber una mentira en ello. La fe es el escudo de nosotros los creyentes y el diablo no puede hacer nada contra ese escudo. Sus peores ataques son frustrados con el escudo de la fe. La fe nos ofrece total protección y hace que nosotros avancemos en nuestro crecimiento espiritual. Donde hay fe no hay por qué temer. ¿Y qué es la fe? Es creer lo que Dios ha dicho y por ninguna otra razón que porque Él lo ha dicho, aunque a mí no me parezca lógico. Yo debo de creer la palabra del Señor. La fe es creerle a Dios en su palabra porque Él no se equivoca. Donde hay un hombre de fe, ahí no se conoce la derrota. Quiero decirles, un soldado cristiano que tiene fe nunca va a ser derribado, porque la fe es invencible. Es por eso por lo que la Biblia dice que todos los cristianos andamos por fe y no por vista. Cada acto de pecado es un acto de incredulidad y cada acto de obediencia es un acto de fe. ¿Sabe qué es lo que hace la fe? La fe pone a Dios delante de ti. Te abre los ojos del alma para que puedas ver a Dios y su poder. Para que podamos ver a Dios y su sabiduría. A Dios y su amor. Eso fue lo que permitió que Moisés corriera no durante ni 10, ni 20, ni 30 años. Durante 80 años. Porque Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Me gusta lo que dice el proverbista en el capítulo 30 y versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Dios mismo es el escudo cuando ponemos nuestra confianza en Él. La fe nos hace conscientes de que Él está de nuestro lado. Yo le pregunto, mi hermano, ¿qué tan consciente está de esos dardos de fuego del maligno? ¿Y con cuánta frecuencia estamos usando el escudo de la fe para defendernos? ¿Estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios para que podamos hacer un uso eficaz de ese escudo? Yo le pregunto, ¿cómo podemos confiar en aquello que no conocemos? Simplemente no vamos a poder traer a la memoria, a nuestra mente, las promesas de Dios, las advertencias de Dios, si ni siquiera las hemos leído o no meditamos constantemente en ellas. Por eso la Escritura nos insta a que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Es necesario que nosotros aprendamos a defendernos con destreza con la palabra, con el escudo. Pues el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Tenemos una lucha terrible, hostil, y sin ninguna duda, hoy en esta época que nos ha tocado que vivir, nos van a asaltar pensamientos, van a venir a nuestra mente cuestionamientos acerca del amor de Dios. Es ahí donde nosotros debemos de aferrarnos a las promesas de Dios.
es ahí donde nosotros debemos de contrarrestar los ataques del enemigo. Cada vez que el enemigo quiso tentar al Señor, Él se defendió con la palabra, escrito está, escrito está. Nosotros debemos de aprender a usar ese escudo. Yo no sé cuántos, al ver las noticias, al ver lo que está sucediendo en el mundo, toda la incertidumbre, y pareciera ser como que esto no va a pasar tan luego. Quizás algunos inclusive están bajando la guardia, como que de repente hasta venir a ver una presentación predicada por su pastor, como que ya no es muy estimada. Como que al principio estábamos afligidos, pero como que ya nos vamos acomodando a esta situación. No se equivoque, hermano. No se deje influenciar, no deje que un dardo de fuego venga y mine su confianza en Dios. Hoy más que nunca nosotros debemos de protegernos, porque el enemigo puede tirarnos un dardo de fuego para que nosotros no autoengañemos. Inclusive que caigamos en la tentación solo de tomarnos una fotografía para decir que estamos haciendo un altar familiar y no lo estemos haciendo. Eso es como jugar a la ruleta rusa espiritual y querernos suicidar nosotros. No, con esto no se juega. Nosotros debemos de escudriñar las escrituras, debemos de leerlas, meditar en ellas. Más cuando escuchamos aquí una advertencia de que para poder mantenernos firmes debemos de ponernos, de vestirnos de toda la armadura. Pero nos dice sobre todo. Ese sobre todo quiere decir esto es indispensable. Esto es indispensable. Quizás te descuides en otras áreas, pero en esta no te debes de descuidar. No nos podemos descuidar si es que queremos estar firmes. Hermanos y amigos, de manera invisible tenemos un enemigo que es todavía más letal y cruel que el COVID-19. No podemos salir, así como no podemos salir de la calle sin guantes y sin mascarillas, sin protección, al menos sin la mínima protección. Nosotros no podemos salir a enfrentar la vida sin el escudo. Estamos expuestos, estamos a merced de un enemigo que no vemos, pero que nos puede atacar. Así que yo les insto en esta noche a que nos apropiemos, que tomemos ese escudo de la fe y que aprendamos a defendernos y a avanzar con él. No baje la guardia. Algunos ese enemigo cruel ya le tiró dardos y ya ni a una presentación en el Facebook ya llega temprano. Ahí va apareciendo 20, 25 minutos después. No deje que su fe sea minada por esos pensamientos. Eso no es bueno. Por favor, anime a otros hermanos. Por favor, no desestime el tomarse su fotito para darle ánimo a los hermanos cada vez que realice su altar familiar. Esto del escudo de la fe es de vital importancia. Muchos no hayan ni qué hacer. Su fe está tambaleando. Y muchos tienen fe en lo que no es el verdadero fundamento, la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo. Así que no te confíes. Este enemigo es cruel, es astuto, es poderoso. Así que lo que menos podemos hacer es ignorarlo o ser indiferentes a que Él está acechándonos, que Él está maquinando. Y la única arma que nosotros tenemos para defendernos de esos dardos de fuego es el escudo de la fe. Que esta noche el Señor nos ayude a volvernos a su palabra, a estimar la predicación, para que en el momento determinado el Espíritu venga y nos recuerde. El Espíritu Santo nos haga que nosotros nos apropiemos de esa palabra bendita y que podamos salir victoriosos, que podamos resistir. No somos nosotros los que nos vamos a correr. Dice que nosotros debemos de resistir al enemigo y él huirá de vosotros. Pero a él se le resiste con el escudo de la fe. Hermanos,
en este momento en el que está la incertidumbre. En este momento nosotros vemos las estadísticas y todo esto. Vayamos a la palabra, esta palabra de fe, esta palabra de consuelo, esta palabra que nos va a ayudar a guardarnos para que nuestra fe no sea minada cuando el enemigo quiera poner malos pensamientos en nuestra vida. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por el consejo de tu palabra. Te rogamos, oh Señor, que tú nos ayudes a poder, Señor, vestirnos de toda la armadura. Y sobre todo, Señor, tomar el escudo de la fe. Ese que nos va a ayudar de manera eficaz a contrarrestar todos los dardos de fuego del maligno. Todos esos pensamientos, Señor, que quieran poner en tela de duda tu bondad, tu amor, tu cuidado, Señor. Oh Dios, te ruego que seas tú fortaleciendo la vida de mis hermanos. Que seas tú, Señor, alentándonos a continuar, más cuando vemos que el día se acerca. Y Padre, yo te ruego, si has de salvar, Señor, a alguien en la distancia, yo te ruego, Señor, que disipes todo pensamiento, toda duda, todo dardo del enemigo que quiera interferir para que abra su corazón en esta noche. Si tú le vas a entregar tu corazón al Señor, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, porque yo entiendo que hay un enemigo invisible, y ese enemigo de mi alma, y que me ha estado poniendo malos pensamientos. Y yo ahora entiendo que son dardos de fuego. Únicamente vienen para matar, para hurtar y destruir cualquier intento de comunión contigo. Pero yo ahora, Señor, me apropio de esa fe, de la fe del Hijo de Dios, y te abro las puertas de mi corazón. Yo hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido, Señor, que tú me ayudes a continuar caminando tomado de tu mano, manteniéndome firme, Señor, creyéndote a ti. Ayúdame, Señor, a tomar ese escudo de la fe todos los días de mi vida, para seguir creyendo, para permanecer firme. Gracias te doy, Señor, por salvarme en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Sigamos adelante, hermanos. Aunque el enemigo es cruel, aunque la lucha es muy fuerte, pero esta guerra está ganada. De repente podemos tener situaciones muy difíciles, pero no hay que ver nada más una etapa en nuestro peregrinar. Aquí hay que llegar hasta el final. Al final vamos a llegar en victoria, porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Dios les bendiga.